Soy coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, y dentro de un esfuerzo que están organizando el CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias, y el Foro Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, estas tres instancias decidieron convocar a realizar este tipo de presentaciones y discusiones alrededor de ver hacia dónde va la ciencia en México. En particular, esta reunión o esta mesa se va a referir en concreto al futuro de la investigación en medio ambiente en México. En realidad, bueno, es un tema muy importante, y dentro del esfuerzo que organizaron estas tres instituciones, pues está clasificado dentro de, no sé cómo decirlo, sectorial, ¿no? Son tres distintas perspectivas: académica, sectorial y tecnológica. Esto no me voy a poner a discutir ahora, pero yo creo que el sectorial tiene mucho, de académico tiene mucho, y de tecnológico también. Ahora, el programa, de lo que se trata con estas reuniones es detectar áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación en el país. Yo creo que en el ámbito de lo que vamos a nosotros a hablar aquí, va a haber muchas oportunidades para hacer todas estas cosas, y de alguna manera contribuir a las actividades de investigación de ciencia básica y aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se lleven a cabo a nivel nacional, estatal y regional. Bueno, en realidad yo creo que el tema de la investigación en medio ambiente y el futuro del tema de la investigación en medio ambiente es muy importante en el país, y espero que en realidad estas conversaciones que tenemos sirvan en realidad como para no solamente, bueno, para apuntar los diferentes caminos en los que México se podría ir en la investigación en estos temas, sino también para que realmente a ver si se consolida y de alguna forma cristalizan todos estos recursos que estamos nosotros pidiendo para la ciencia en México. De cualquier manera, los temas que vamos a atacar son de primordial importancia, son casi de primer orden en términos de bien vivir o de sobrevivir, y pues importantísimo también en el futuro próximo y a mediano plazo, que ya seguramente lo hablaremos a lo largo de las pláticas hoy, pues que hay ciertas amenazas por ahí medioambientales, para ponerse en esos términos, que pueden comprometer cualquier esfuerzo de crecimiento que pretendamos hacer en México. Sin mucho más de este rollo, déjenme que les diga esto. Vamos a tener cuatro presentaciones y una sesión de preguntas y respuestas a nuestros... ese soy yo. Qué cosa, ¿no? Además, como es nuevo, nunca entiendo cómo funciona o no funciona, entonces, con sus permisos, lo acabo de dar mate a no sé qué. Benjamín, pero estás aquí. Debe ser bueno, me disculpo por esta pequeña interrupción, pero vayamos al punto. Entonces vamos a tener estas cuatro presentaciones de 20 minutos. Por favor, les pido yo a los ponentes que traten de ajustarse a los 20 minutos. De cualquier manera, es como para abrir boca. Y pues sin mucho más, déjenme que les presente a nuestros ponentes. Voy a hacer una muy mínima presentación de sus currículas, pero nuestro primer expositor va a ser Benjamín Ortiz Espejel. Bueno, él es ingeniero agrónomo, y luego acabó siendo doctor en ciencias por el Instituto de Ecología AC, en especialidad con el manejo de recursos naturales, pero tiene unos estudios muy importantes en antropología social, que en realidad esto es a lo que estás dedicado mucho rato, ¿no? Tiene estos estudios muy importantes sobre cuestiones ¿cómo se llama esto? No es ecológico, pero tiene que ver también con los pueblos indígenas. Entonces, etnoecología, o sea, es muy importante. Tiene en su haber haberse diseñado la maestría en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo en la Iberoamericana, y muy recientemente la maestría en cambio climático también de la Universidad Iberoamericana. Entonces,
Si ustedes quieren estudiar una maestría, háganle competencia a la UNAM, que váyanse a la me ponen en unos problemas de estar haciendo propaganda a la competencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces Benjamín Ortiz. Nuestro segundo ponente va a ser Carlos Chávez Baeza, y va a hablar hacia dónde va la ciencia en el transporte urbano. Carlos, déjame ver, tiene un doctorado en Ingeniería Energética del Instituto de Ingeniería de la UNAM, es profesor de la UACM. Bueno, pues se dedica a cuestiones de energía, es profesor de la Maestría en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética, profesor de la licenciatura en Energía en Sistemas Energéticos. Entonces, pues él nos estará hablando en particular sobre problemas muy importantes de la energía, pero en particular en el campo del transporte. Bueno, y nuestra ponente, no voy a decir la última porque el último soy yo, pero sí, de esta tanda antes de mí, es la doctora Ana Cecilia Conde Álvarez, que nos va a hablar de vulnerabilidad, adaptación y adaptación al cambio climático. La doctora Conde es una experta en vulnerabilidad, adaptación, autora del cuarto reporte de evaluación del IPCC, del quinto reporte de evaluación del IPCC. Es un esfuerzo muy importante, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. Si le pone 1 año, es estar 5 años en el primero y 5 años en el segundo, involucrado en el IPCC. La doctora Conde, pues es una experta en adaptación, es una experta en el ámbito de la agricultura, y pues nos vendrá a hablar de estos temas. Y tengo que decir también que me da mucho gusto, que es profesora de asignatura de la Escuela Nacional Preparatoria. Ojalá hubiera más investigadores en la UNAM y en otros lados que dieran clase a nivel de las preparatorias, porque es un incentivo enorme. Me imagino que muchos de los estudiantes de Cecilia acaban tratando de hacer ciencia en México. Bueno, lo que pasa es que a lo que me refiero es que no es fácil, ¿no? Empieza uno tratando y luego siendo muy necio, y acaba uno haciendo ciencia en México. Si no, pues nada más se queda uno en lo necio. Bueno, y finalmente hablaré yo sobre lo que se tendría, muy así confusamente, lo que se tendría que estudiar del cambio climático en México. Suena así como muy importante, y lo es. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar con Benjamín Ortiz Espejel, y que nos hable de las implicaciones éticas en la investigación ambiental ante el cambio climático. Y yo los invito a los demás. Bueno, pues, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá, y también a los organizadores por la invitación que me hicieron. Bueno, pues ya ha comentado el doctor Carlos Gay, un poco mi interés en los últimos años ha tenido que ver con la investigación y el estudio del tema del cambio climático, pero asociado efectivamente a temas más sociológicos y antropológicos. Y esto, bueno, nos ha llevado a una serie de reflexiones que por un lado compartiré con ustedes en términos de un contexto general, y por otro lado en términos de 11 tesis que he preparado, que he reflexionado sobre este tema, y que serían como puerto de inicio para una discusión con ustedes, digamos, en una segunda parte. La que sigue, por favor. Bueno, para nosotros el cambio climático es un resultado límite del agotamiento del modelo de desarrollo económico neoliberal, que atenta contra la convivencia humana digna y contra un uso sustentable de los ecosistemas a nivel mundial. Esto hay que decirlo, digamos, hay que decirlo porque en muchas ocasiones el cambio climático, justamente entre los jóvenes y entre muchos estudiantes, viene a ser como algo que ha caído, como algo, un mal que nos llegó de manera ineludible,
casi como algo que no se pudo haber evitado, ¿no? Para nosotros esto es, tenemos que contextualizarlo como algo que pertenece a un estilo de desarrollo y que, bueno, podría ser justamente un resultado límite de este esquema del modelo económico neoliberal. La que sigue. Como les comentaba, bueno, he preparado 11 tesis que están relacionadas con este tema. Cada una de estas tesis, bueno, desarrollaría, me parece, una discusión muy interesante. Yo espero que así sea para esta tarde, está calurosa tarde, pero bueno. En términos de cambio climático, y justamente también decía Carlos, el tema de la etnoecología. La última tesis tendrá que ver y tratar de amarrar el tema de cambio climático con el tema de etnoecología. La que sigue, por favor. Bueno, tesis 1. Esta situación ha provocado un escenario paradójico donde los que menos han contribuido al cambio climático son los que mayormente sufren sus consecuencias. Esto es algo que hay que también comentarlo, subrayarlo. Es un tema que, ligado al título de mi participación, que es el tema de la ética, también hay que señalarlo. Digamos, los pueblos que a nivel mundial menos han contribuido a este fenómeno de calentamiento global son los que ahora están sufriendo pues, bueno, la pérdida de sus condiciones de vida, y bueno, hay una necesidad de migración masiva cada vez más fuerte. La que sigue, por favor. La tesis 2. La velocidad de la investigación en este tema es el tiempo real del fenómeno estudiado. Es algo muy interesante. Tradicionalmente la investigación se hace sobre campos que hay un tiempo moderadamente largo en la transferencia, en la aplicación, en la necesidad de dar resultados. En el tema del cambio climático es algo muy interesante, se está dando casi que a la par el fenómeno de la investigación junto con el fenómeno de lo que estamos estudiando. Incluso tal vez estamos con un saldo negativo, vamos detrás de lo que está sucediendo. Y también me parece importante que se trata de un fenómeno único de autorreferencia global. Otra vez, la ciencia normal, digamos, separa el objeto del sujeto, como un estilo clásico de hacer ciencia, y aquí en el cambio climático, pues nosotros nos volvemos parte de este fenómeno de cambio climático. Es un fenómeno muy interesante que yo llamaría de autorreferencia en términos de lo que estamos estudiando, el ojo del observador, que es parte de lo que estamos observando. La tesis 2, por favor. Bueno, y seguido de esto que acabo de mencionar, para nosotros el cambio climático es una construcción social. Es un tema donde las sociedades le dan sentido y hay importancia a los problemas ambientales, no solamente al tema del cambio climático, pero el tema de las percepciones sociales ante el cambio climático nos parece un tema de investigación de futuro, si no es que ya de presente, para poder ir, digamos, gestionando el cambio climático, no solamente desde el ámbito de los especialistas y los científicos, sino también desde el ámbito de las localidades, de las comunidades rurales, urbanas y, en fin, todos los sectores de la sociedad. Y en ese sentido el cambio climático es una construcción social, también, digamos, esto llama un poco a la polémica. Tesis 4, por favor. Bueno, para nosotros también el cambio climático es un amplificador de procesos. Digamos que no es con el cambio climático con lo que se viene a dar origen a muchos fenómenos que ya estaban presentes. Nos parece que el tema de la pobreza, el tema de la migración, el tema de la exclusión, el tema de los bajos rendimientos de cultivos, son fenómenos que se ven amplificados en este proceso de cambio climático, como pobreza, exclusión y dependencia tecnológica. La que sigue, por favor. Bueno, también nos parece que el cambio climático es un momento de oportunidad, al menos en 3 temas que nos parecen muy interesantes desde nuestra universidad. Un primer tema es el tema de la descentralización energética. Este switch energético, si es que en ese momento estamos, tal vez nos está dando la oportunidad de poder rediseñar las formas de generación de energía, ya no de manera centralizada, las grandes centrales nucleares, las grandes centrales hidroeléctricas, las grandes centrales generadoras de energía, sino tal vez pensar en una sociedad en donde cada techo, cada parcela, cada centro escolar genere su propia energía, y de esta manera podemos tener, digamos, un sistema matricial, un sistema reticular, un sistema, digamos, en donde podamos ser, digamos, una sociedad de mayor resiliencia ante fallas en el sistema energético. Asimismo, también nos parece que la producción de alimentos es central. Poder avanzar hacia una
digamos, sociedad podríamos llamar de segunda generación fotosintética, en donde los insumos dependientes del petróleo cada vez sean menores. La agricultura, entre comillas, moderna, cada vez es una agricultura más subsidiada, que depende cada vez más de insumos externos para poder sostener su productividad en el tiempo, y esto, bueno, ha dado como resultado la propuesta de una agricultura orgánica de tipo sustentable que se esté también realizando en todos los ámbitos del planeta. En ese sentido, Cuba sería un ejemplo muy interesante, tal vez del futuro anticipado a nivel mundial. Y el tercer tema tendría que ver con el rediseño de la relación urbano-rural. Esto es muy importante, digamos, el tema de las ciudades en el contexto del cambio climático no puede ser resuelto, o así lo vemos nosotros, desde el propio entorno urbano. Tiene que ser contextualizado en una relación entorno urbano-rural, si es que se piensa de alguna manera darle, digamos, estrategias de adaptación efectivas y eficientes. La siguiente tesis. Bueno, el tema del comercio justo, el intercambio en una sociedad globalizada de bienes, de servicios, también tiene que ser considerada en la agenda de la investigación ambiental, en particular de cambio climático. Aquí nos planteamos esta pregunta que nos parece muy interesante: ¿cómo diseñar un crecimiento de complejidad socioambiental justo y equitativo sin que implique un crecimiento entrópico descontrolado? Esa sería, digamos, la pregunta, el reto, digamos, de cómo poder avanzar, si es que es posible, en términos de dar espacios de creatividad, dar espacios de ambientes de recreación, de ocio, en donde no implique necesariamente pues, ni mayor pobreza, ni mayor marginación, ni tampoco un mayor crecimiento entrópico descontrolado. La siguiente tesis. Bueno, cambio climático y derechos humanos. Es un tema muy importante que hay que ponerlo en la mesa de discusión. Poco está visible en las reuniones internacionales. Estas se centran mucho más en temas como transferencia tecnológica, en bonos de carbono, en aspectos de otro tipo, y poco se habla de los derechos humanos frente a lo que está sucediendo con el cambio climático. Es un tema que ya se está trabajando, es un tema que se ha desarrollado, pero nos parece que tiene que ser cada vez más señalado en las agendas de investigación de cambio climático y la sociedad. Y justamente como uno de los efectos, digamos, que afectan a más de un solo derecho de un solo golpe. El fenómeno del cambio climático afecta a derechos laborales, a derechos de seguridad social, a derechos a tener un sitio seguro donde vivir. Digamos, es un fenómeno que está pegando fuertemente a muchos, digamos, derechos humanos y en mayor medida a los grupos sociales más desprotegidos. La tesis siguiente, por favor. Y bueno, nos parece que ya podemos hoy día afirmar que el cambio climático representa un nuevo campo de conocimiento. Perdón, aquí pusimos investigación. Es un nuevo campo de conocimiento. Parece que estamos frente a la emergencia de un nuevo estilo de aprender, de conocer un recorte de la realidad. Este tipo de investigación, acaso, nos parece que podría ser del tipo postnormal, evidentemente interdisciplinar y con una fuerte participación de la sociedad en su conjunto. Esto es algo que, digamos, está quedando, parece, en la agenda del futuro inmediato para México y en general el mundo. La que sigue, por favor. Bueno, de esta manera llegamos a poder reconocer, tal vez, que estamos por la primera vez en la historia de la humanidad, que se requiere ejercer acciones globales de autocontrol sobre su propio entorno. Tal vez nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información, tanta conciencia de un fenómeno como el que estamos enfrentando, y que esto al mismo tiempo representa pues una necesidad de un ejercicio de autocontrol de nuestras propias prácticas de producción, de consumo y de estilos de convivencia. Entonces, bueno, nos parece una tesis interesante. La que sigue, por favor. Entonces, ahora sí nos parece que se requiere un nuevo estilo de investigación que recupere los valores del conocimiento local. Aquí empiezo a hacer ya, digamos, un poco el enlace con el término de la otra línea de trabajo que yo hago, que es la etnoecología, donde nos parece que es a través del conocimiento de las poblaciones locales
en donde podemos encontrar y desarrollar de manera conjunta estrategias de adaptación al cambio climático. Escuchar, mirar, acercarnos a las formas de vida de muchos pueblos en el mundo y cómo se han adaptado a circunstancias ante fenómenos climáticos podría ser una manera interesante de desarrollar investigación. Vale la pena aquí mencionar que México es el segundo país en riqueza biocultural a nivel mundial. Esto está, digamos, desarrollado en términos de una ponderación entre riqueza cultural expresada en lenguas y riqueza de ecosistemas a nivel mundial. Entonces, esa ponderación nos ubica en segundo lugar a nivel mundial. Y la última tesis es que el proceso de cambio climático exige una redefinición en la investigación sin precedentes y la reorganización de actividades productivas y de consumo total de toda la sociedad. Bueno, pues eso sería para abrir boca. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Yo creo que está estupendo esto como para abrir boca, empezar por un problema que casi todos históricamente lo veníamos percibiendo como un problema que es técnico, ¿no? Es un problema que tenemos que ver a las cuestiones técnicas, a las cuestiones tecnológicas, a la investigación científica como parte de la solución del problema, y tú nos planteas cuán importantes son cuán importantes son los aspectos de carácter social, de estas cosas casi, bueno, éticas y filosóficas en el contexto de cambio climático. O sea que son temas sumamente importantes que se deben realizar, y realmente que sin reclamar que lo sé por un hecho, este tipo de investigación se ha hecho muy poco en México. Ojalá me desdijeran o me hicieran desdecirme mis colegas de la universidad, pero yo creo que estos son temas que no se han hecho en la universidad. Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia, y luego váyanse acordando de qué es lo que me quieren preguntar a nuestros ponentes. Pero ahora invito a Carlos Chávez para que nos hable hacia dónde va la ciencia del transporte en el transporte urbano. Aquí vemos otro aspecto Bueno, lo que vamos a presentar es hacia dónde va la ciencia en lo que es el transporte urbano. Este es un trabajo que está realizado con la doctora Producción. Primeramente, lo que estaríamos estableciendo es cuál es la problemática, cuál es su dimensión, cuáles son los impactos, ya los conocemos, los principales retos, y dentro de los principales retos, bueno, es mucho llegar a lo que es la movilidad sustentable. Entre ellos están lo que es la legislación, los combustibles, la tecnología, el desarrollo urbano, la educación y medición en línea. Bueno, dentro de las problemáticas, lo que tenemos en el transporte es que hay un crecimiento enorme en la parte de combustibles fósiles. Eso implica, obviamente, una contaminación atmosférica, una contaminación visual y auditiva. Eso también implica que las emisiones de gas de efecto invernadero nos llegan a lo que es el cambio climático. También tenemos efectos en lo que es la salud, ¿no? Por lo que es la contaminación local. Congestionamientos, obviamente, eso incrementa más las cuestiones de pérdida de tiempo, contaminación, salud y obviamente los accidentes automovilísticos. Lo que estamos viendo es que la mayor parte de lo que son las ciudades urbanas, pues están convirtiendo en casi nada a las poblaciones rurales. Esto es, digamos, ya estamos aquí hablando de las grandes ciudades de más de 10 millones, ya tenemos ahí una gran cantidad, pero todas las poblaciones de más de 250.000 personas están corriéndose a las zonas urbanas, ¿no? Esto implica, digo, esta es una dimensión, que en el 2050 ya tengamos más del 80% de zonas urbanas. En lo que es México, en el 2030 ya lo tenemos. Es decir, que nos adelantamos 20 años antes de tener este resultado de que el 80% de la población ya está en zonas urbanas, ¿sí? Y entonces,
esta es la realidad. Se requieren más servicios, se requiere más transporte. Un transporte que está sustentado en un modelo del auto particular. Bien. Bueno, vamos a regresar un poquito. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en la zona mexicana? Tenemos 56 zonas metropolitanas que constituyen el 56% de la población en un espacio muy pequeño, de 8.6%. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Este es el escenario de lo que tenemos sobre el consumo de combustibles. Estamos en un modelo que es el auto particular, estamos en un modelo donde el consumo de combustibles fósiles es el principal. Entonces, si ven todos los demás sectores, ese es el sector transporte el que más crece rigurosamente. ¿Sí? Esto es a nivel mundial. Veamos ahora lo que es México. Veamos que ya a partir de los 90, México el principal consumidor es el sector transporte. Y sigue creciendo, mientras que los demás están como tendiendo hacia abajo, el sector transporte sube, sube. ¿Sí? Entonces esto nos está pegando bastante. Porque este principalmente es los que nos generan un impacto en los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y este es el pronóstico que se tiene de la CNE. Vean lo que tiene el transporte, al 2030. Crecerá y crecerá y crecerá. ¿Sí? Eso es lo importante, esa es la dimensión que tenemos en el transporte. Siguiente. Esto es la zona metropolitana, una de tantas ciudades que tenemos, de las 56 ciudades, y una de las más importantes. Obviamente, igual, en la zona metropolitana lo que tenemos es que el transporte representa más del 50% en lo que es la contaminación de CO2, igual en lo que es el consumo de combustibles, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran efecto que tiene el transporte en la zona metropolitana. Este es un ejemplo. El impacto no solamente es en el consumo, no solamente es en el impacto ambiental, también tenemos un impacto en lo que es la salud, ¿no? Todos los habitantes que están viviendo en las zonas urbanas, estamos aquí hablando de que solamente estas ciudades tienen 30 millones de habitantes. El 30% de la población es 2, 4, 5 poblaciones, 5 ciudades. ¿Sí lo ven? Y esto nos lleva a que, como hay un impacto ambiental por parte de los vehículos, el 30% de esas personas están, de cierta forma, afectadas por salud. ¿Sí? Y así es. Y hablamos ya de un impacto de muertes. Ya hablamos de 4.000 muertes prematuras en un año. Y eso se está repitiendo. ¿Sí? Como si ese 30% de la población ya tiene sus efectos a nivel salud y hasta a nivel muerte. Bien. ¿Qué es lo que pasa también? Hay un retraso en lo que es las actividades programadas y obviamente entre más congestión tenemos, las velocidades de los autos, por lo menos en lo que es la Ciudad de México, va disminuyendo. Esto sucede en los 90. Teníamos una velocidad promedio de 38 km por hora. Esto ha ido disminuyendo. Ustedes que hay más autos, y más autos, y más autos. Entonces lo que hace es tener más congestión y por lo tanto, bueno, el auto, si no lo sabían, entre menor sea su velocidad, tiene un impacto más amplio en contaminación. Eso es más o menos la curva. A una velocidad de 15 millas tiene una mayor contaminación que uno que tiene a 30, casi de 233% más. Entonces, esa reducción de velocidad también implica un mayor impacto ambiental. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos como retos? Básicamente en el transporte lo que se está hablando es mejorar las tecnologías en lo que son los vehículos, mejorar la calidad del combustible, ya se está haciendo en México varias cosas de ellas, mejorar el desempeño ambiental de los vehículos, esto es la fabricación de ellos, ¿sí? Con sistema de gestión ambiental, sistema de transporte público. Obviamente si queremos reducir el número de vehículos particulares, tenemos que mejorar la otra parte, que es el transporte público. Entonces, tiene que ser de alta capacidad, de alta eficiencia, poco contaminante, seguro, cómodo y accesible. Si no, la gente no va a pasar al transporte público. Si tenemos que darle esa opción. Si no hay esa opción, todo el mundo, como lo hemos hecho, es que vamos por el auto particular. Entonces, tenemos que mejorar esta parte muchísimo para poder tirar. La otra es que casi todas nuestras leyes, casi todo nuestras políticas han estado alentando que todo el mundo compre un coche, ¿no? Mayores financiamientos para poder comprar facilidades, no se les tiene un impacto, y bueno, lo que hay que hacer es cambiar ese tipo de paradigma y utilizar medios de transporte más eficientes, pero incluso promover el auto, bueno, no utilizar el auto,
puede ser con transporte de bicicletas o caminando. Evitar o reducir el número de viajes, ¿no? Esto es cambiar la forma en cómo se está haciendo el uso de los suelos y una planeación de transporte, obviamente, ¿no? Se requiere mucha planeación, cosa que no se hace, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hay que hacer en esta y nos está ganando. Así es. Bueno, todo esto nos está diciendo que hay que llevarlo a una movilidad sustentable, ¿no? Dentro de la movilidad sustentable hablamos de que están en las ciudades, pero las ciudades, como ya han visto en la zona metropolitana, no respeta un límite, digamos, de los estados o de los municipios. Ya abarca, es una mancha urbana que va abarcando más de una ciudad, más de un estado, más de un municipio. Por lo tanto, se requiere que esté coordinada por una coordinación metropolitana que tenga ese trabajo de poder homologar de una forma unitaria todo lo que sucede en esas zonas metropolitanas. Es decir, que iguale lo que es la legislación, por ejemplo, del Estado de México o del Distrito Federal, que a veces no es lo mismo, ¿no? Bueno, dentro de la que es la movilidad sustentable, lo que estoy marcando aquí es que tendríamos que tener primero una ley más sustentable, ¿no? Cambiar a lo que estamos promoviendo a buscar ser más sustentables. Combustibles sustentables, limpios, de cierta forma, que no utilicen combustibles fósiles. El desarrollo sustentable también de las zonas urbanas. Tenemos tecnologías sustentables que hay que trabajar, educación, concientización de la población. Eso también es un tema que tenemos que trabajar. Esto no funciona si no tenemos esa conciencia. Y obviamente tenemos que tener una medición y seguimiento de lo que estamos haciendo. Si esto no lo estamos probando, si esto no lo estamos midiendo, obviamente esto no va a dar resultados, no sabremos cuáles son los resultados. ¿Bien? Bueno, en lo que es la legislación, se está trabajando mucho una norma vehicular. Es el momento que todavía no es aprobada. Esto nos permite tener un gran impacto. Bueno, no es aprobada porque hay intereses, de cierta forma, que no se aprueben, ¿no? Y seguimos trabajando con unos vehículos, digamos, libres de contaminar lo que sea. Entonces, hay que poner esa norma. Somos uno de los 7 países en lo que es la OCDE, no sé si están incorporados a la OCDE, que no tenemos una norma de eficiencia energética. Tenemos instrumentos que podemos utilizar de política pública, en donde podemos regular y certificar los vehículos. No hay laboratorios para hacer eso. Incentivos económicos que nos permitan reducir el híbrido es el doble de eficiente que un vehículo normal. ¿Sí? Entonces, si hay que hacer esto, buscar incentivos, precios reales, incluyendo las externalidades. No es nomás aumentar por aumentar el precio del combustible, sino que hay que incluir las externalidades, lo que provoca contaminación, salud. Todo eso tiene que ir a decir que este precio que tenemos de los combustibles no son reales. Y obviamente no hay que nomás decir, bueno, pues haz lo que quieras con eso. Este recurso adicional o este incentivo que tenemos por los precios reales se tiene que ir a ayudar a esos financiamientos, a esos programas. Obligaciones del sector gobierno. Es un gobierno, por ejemplo. Eso tendríamos que hacer todos los vehículos de transporte público que estén enmarcados en el gobierno, basura, de policía, todo eso tendría que estar con una mejor eficiencia y que no fuera contaminante. Compromisos con el sector privado, ¿no? Son voluntarios. Esto es que las propias marcas de los vehículos también estén promoviendo, ¿no? Este uso de sustentable. Y los fondos para la innovación tecnológica. Esto también lo pueden hacer, y esto va para las universidades haciendo proyectos piloto, probando nuevos combustibles, biocombustibles. Se pueden hacer vehículos nuevos y proyectos demostrativos, ¿no? Eso se requiere recursos y eso lo pueden hacer las universidades. Bien. Eso es más o menos lo que establece esta norma, que es la norma 163, en donde estamos aquí en México con una eficiencia de 11.9 kilómetros por litro. Se espera que llegue a 14.9, es decir, que tenga una eficiencia mayor del 25%. Obviamente no lo dejaron hasta el 2016, eso es lo que establece la norma. Ya estamos en el 2014 y todavía no empieza la norma, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de metas difícilmente lo vamos a lograr, ¿no? Pero eso es otra cosa. Además, lo pusieron a partir de aquí. No hay datos hacia atrás. Si ven, veamos la siguiente lámina. Realmente estos son los datos históricos
de lo que ha pasado en México con los vehículos. Si ven, la eficiencia es de 11.2, lo que tenemos en el 2008. Esta es una eficiencia combinada de ciudad y carretera, y realmente solamente ha aumentado en 20 años 6%. ¿Sí? Y se están pensando que en unos cuantos años tengamos un 25% y no hemos hecho nada, ¿no? Y ya llevamos la mitad de ese periodo. Entonces se están diciendo, la verdad, no estamos trabajando como deberíamos trabajar, nos falta muchísimo, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de los combustibles sustentables, bueno, es buscar los combustibles que sean una alternativa para los autos particulares. Digo, si seguimos trabajando con esa idea de ir promoviendo los autos particulares, bueno, hay una parte que son una base, seguiremos utilizando combustibles fósiles, no sabemos cómo cambiar todavía, pero ya hay algunas otras alternativas, que es la biomasa y que son las energías alternas, bueno, las energías renovables, el viento, el sol, el agua, ¿sí? Que las podemos obtener como fuente primaria, que nos van a poder dar una energía que la podamos utilizar para mover los vehículos. También está la opción nuclear, ¿no? Y todas esas cosas. Tenemos entonces diferentes formas de obtener y de cierta forma llegar a nuevos vehículos que van a ser todavía autos de motor de combustión interna. Seguiremos utilizando motores de combustión interna todavía, ¿sí? Habrá una mezcla, los híbridos es una mezcla de motor de combustión interna con un motor eléctrico, seguiremos utilizando eso. Habrá cómo obtener esa energía con energías renovables, pero siguen utilizando todavía combustible. Están las celdas de combustible y que viene con hidrógeno. Nuevamente el hidrógeno, si lo ven, se obtiene a veces del gas natural, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿de dónde están eficientes o ecológicos? Pero esa es una de las opciones que se están dando, son autos con celda de combustible que van a producir menos contaminación. ¿Sí? Siguiente. Este es un tema que ha estado muy en boga, la parte de los biocombustibles. Esto es lo que se estima que cómo ha ido creciendo el precio de los combustibles, tanto del diésel como de la gasolina. Y están las opciones que es el etanol o el biodiesel, ¿no? Obviamente en México lo que más tenemos es la parte de gasolinas. Pues tendríamos que ir por el etanol, ¿no? Tenemos muy poco la parte de diésel, que es básicamente para el sector transporte de carga. Pero bueno, están las opciones, pero finalmente esas son opciones donde se utilizan todavía combustibles. Si ven en la parte de la imagen, es un biocombustible con el 20% de biocombustible, el 80% es diésel, ¿no? Y eso es lo que más han podido hacer. Si han llegado lo que dice el etanol hasta usar hasta un 85%, pero hay versiones de 10%. Solamente algunos vehículos especiales podrían utilizar ese tipo de combustible de etanol al 85%. ¿Sí? Entonces seguimos utilizando muchos combustibles fósiles, ¿no? Siempre. Estos son los que han avanzado, los que más han avanzado, por ejemplo, en lo que es el etanol, tenemos a Brasil y a Estados Unidos lo que más le han apostado a lo que es el etanol. Obviamente su sector está también influenciado por las gasolinas, y quienes han avanzado, estamos hablando de Europa. Europa está más cargado hacia el diésel y por lo tanto está buscando el biodiesel, y por ahí tenemos a Alemania y Francia, los que más se han encargado a buscar más la producción de biodiesel como una de sus armas. Incluso tienen metas muy específicas, no sé si los han escuchado, de llegar al 30% de utilización de combustibles con biodiesel. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esos son esquemas, es un escenario sin hacer nada. Ya hay algunos escenarios ya hablando de cuáles son los impactos. Con la parte de millón que tendríamos, como verán, estos son combustibles, tanto gasolina como diésel. Realmente hay un impacto enorme, sigue sin hacer nada, y empiezan a ver algunos vehículos, y incluso aquí también ya se está dando las motocicletas, ¿no? Ya empiezan a tener un impacto el uso de motocicletas, que son más eficientes y ya tendrán un impacto mayor que los vehículos particulares. Son diferentes escenarios, todavía seguimos jugando con escenarios, hay muchos escenarios dependiendo de qué país estás. Están presentando diferentes alternativas, es uno de los tantos. Se está buscando que entre los vehículos eléctricos, que entre los
vehículos híbridos, una parte importante es reducir, pero si ven, la capa gruesa siguen siendo combustibles. Aún a pesar de esos escenarios fuertes de reducción de CO2, seguiremos teniendo mucho uso, por eso es importante trabajar mucho más en estos escenarios, y estos escenarios se supone que son fuertes en reducciones, pero aún a pesar de ello el transporte pues está quitando la función, ¿no? La base fuerte seguirá siendo, y por eso dicen, seguiremos utilizando combustibles fósiles durante muchos años. Esto llega hasta el 2100, Siguiente. Este es otro ejercicio que lo hacen otras personas. ¿Y qué es lo que hacen? Igual, aquí donde más le apuestan es a los biocombustibles, ¿no? Como una de las alternativas. Hablan también de los autos híbridos, de otras mezclas de combustibles o tecnologías, pero simplemente lo que vemos es que siguen hablando de los combustibles, seguirán siendo fuertes, ¿no? Sí hay que trabajar mucho, pero son las tendencias, ¿sí? Este es al 2050, siguiente. Este es Reino Unido. Como verán, Reino Unido sí está pensando en reducir su demanda de combustibles fósiles al reducir los motores de combustión interna, que son la combustión interna de gasolina, y estos serían los de diésel. Si tú reduces la demanda de estos vehículos, obviamente ya no tendrás tanto consumo de combustible de estos elementos, y si la apuestan a otros vehículos, ¿sí? Siguiente. Este es de la India, por ejemplo, y entonces ya incluye no solamente las tecnologías, sino la eficiencia, la parte logística de sustentable, desarrollos, ya le pasan a más elementos, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro del desarrollo urbano sustentable tenemos la planeación del territorio, tiene que ser metropolitano, recuerden que esto es la marcha urbana ya, impulsar el transporte no motorizado, ciclovías, por ejemplo, mejorar los centros de transporte, los centros modales, incluyendo estacionamientos. Esto es para que cuando lleguen los centros modales, por ejemplo, Indios Verdes, que tuvieran la posibilidad de que ahí tuvieran estacionamientos que llegaran ahí, y que de ahí se movieran todos, es decir, que no llegaran a la ciudad a entrar al tráfico. Mejoras en la infraestructura, centros de control de semáforos inteligentes. Hay que avanzar en eso nos detiene mucho siempre. Seguimos en el desarrollo urbano. Bueno, obviamente tenemos que tener un transporte público multimodal, de alta capacidad, eficiente. Están los sistemas del Metrobús, por ejemplo, el BRT, lo que son las relaciones de transporte público, expansión de las redes eléctricas, y este es importantísimo, ¿no? Ya desalentar el uso del auto particular, que es el que en realidad nos está metiendo todo el tráfico. ¿Sí? Adelante. Siguiente. Bueno, el transporte no motorizado, básicamente son de lo que se han encontrado que la mayor parte de los desplazamientos de los autos están, un tercio de estos desplazamientos son de menos de 2 kilómetros. Esto se puede reemplazar fácilmente con bicicletas o caminando, ¿sí? Bueno, esto nos permitiría no contaminar, ahorrar energía y ser más saludable. ¿Siguiente? Este es un ejercicio de lo que se está avanzando, obviamente en México, en la parte de zonas donde uno podría caminar, las hay, por lo menos hasta el 2009. Siguiente. Estos son de ciclovistas. México ya se encuentra aquí en esta parte, estamos avanzando en ese tema. Siguiente. Estos son de los centros de transporte urbano, llegar a ciertos puntos que están habilitados principalmente por el Metrobús y zonas pequeñas, rabanes más pequeños, con autobuses o microbuses más pequeños, ¿no? Siguiente. Bueno, entramos a lo que es la educación y lo que sería la capacitación. Tenemos que empezar a los operadores, ¿no? Tanto taxistas, todo. Y lo que es esto, el tema es concienciación de la sociedad. Sin esto, la verdad, no vamos a poder avanzar. Seguiremos comprando más coches, más grandes, más lujosos, más pesados, y no lo estamos haciendo cambiar de conciencia. Y obviamente tenemos que avanzar en ese punto. Siguiente. De hecho, bueno, ok, lo voy a dejar como la última. Toda la planeación debe estar considerando una planeación. Podemos, para mejorar, para poder asegurar los resultados, tenemos que medirlos, ¿no? Nos hace falta mucho, y eso es algo que pueden hacer las universidades, son los diagnósticos de los comportamientos de manera permanente,
¿no? De que este año lo hago y el siguiente ya no, eso lo hacen mucho, ¿no? ¿Cómo es el parque vehicular? ¿Cuáles son los contaminantes que se están dando? Cambian dependiendo del tipo de tecnología. No hay laboratorio de prueba casi, ¿no? Centros de monitoreo, hay pocos, hay que poner mucho más. Sabemos de algunas cuantas zonas cómo funcionan. Desarrollo de metodologías y modelos, nos toca como investigadores hacerlo. Estudio de impactos presentes y futuros sobre los escenarios, los pronósticos, indicadores de comportamiento y los objetivos, ¿no? Hasta ahí. La base de mi presentación son algunas transparencias que ya expuse aquí cuando hablé de los avances del quinto reporte del IPCC, pero ahora las voy a usar como pretexto para decir cuáles son las posibles nuevas investigaciones en cambio climático. Entonces, si le das a la siguiente, lo primero que creo que es importante en México es ver si ya existen cambios observados. Eso sería muy importante. Si le das a la siguiente, esa es una clásica transparencia del cuarto reporte del panel intergubernamental, se va a actualizar para el quinto reporte, en donde se ve que en las regiones donde más ha habido calentamiento, ha habido más impactos en los sistemas físicos y biológicos. Físicos más referidos a la parte hidrológica, biológicos a la parte de sistemas, migración de aves, peces, inicio de floración, etcétera, etcétera. De esto, tanto de la parte de dónde se está calentando más México y dónde no, es un área de investigación interesante, y en dónde está ya viendo cambios asociados, tanto físicos o biofísicos, si quieren llamarle, en México. Este es un tema muy importante. Yo creo que en los próximos años vamos a ver trabajos muy orientados. En el reporte anterior, antes de este 2007, no había evidencias en el caso de México, no porque no estén ocurriendo, sino porque para poner un puntito ahí hay que hacer una investigación rigurosa y demostrar que efectivamente los aumentos de temperatura, por cierto aquí no vemos precipitación, sino los aumentos de temperatura ya están teniendo efectos en México. Esta yo creo que es una investigación muy importante. La que sigue, la siguiente, que es una promesa del quinto reporte, es saber si se están dando estos cambios. Para empezar, ¿está cambiando la temperatura en algún lugar en México, sí o no? ¿Con qué velocidad? Si esto ya está produciendo cambios biofísicos. Y lo siguiente es si estos cambios biofísicos están moviendo a las que podríamos llamar adaptaciones espontáneas. Se ha documentado algunos cambios en fechas de siembra, cambios en algunas actividades en las comunidades o grupos humanos, pero necesitamos documentarlo bien y hacer la asociación. Digamos que lo primero el IPCC le llama detección. Necesitamos detectar si ya hay aumentos de temperatura, detectar si hay cambios biofísicos, y lo siguiente sería si hay ya reacciones de los grupos humanos ante estos cambios. Todos estos son temas de investigación, yo creo que de punta, interesantes, y además en términos de hacer política importa, ¿verdad? Porque ya no estaremos hablando de qué sucederá en el 2100, sino estaremos documentando lo que nos está pasando. Esta es una serie de datos de 1970 a 2004, y seguramente, o sea, estoy segura que en el quinto reporte, que todavía no aparece, pero aparecerá, se documentará esto más, y algunos ejemplos de reacciones ante estos cambios. La que sigue, por favor. Lo siguiente, el tema fundamental que está tratando el IPCC y los investigadores asociados al clima, es si está habiendo cambios o no en los eventos extremos, tanto de temperatura como precipitación. Esa es una gráfica 73-93, donde ha habido cambios en las tendencias. Por cierto, que nosotros estamos haciendo como parte de una investigación, un estudiante de doctorado, ver si estos cambios son significativos o no, pero es una gran pregunta. Es así, si le das a la siguiente. Bueno, esta es la tesis de doctorado de Fanny. Hemos visto algunos cambios en las temperaturas máximas por región, no se nota mucho, pero en algunas regiones hemos visto cambios significativos, quiere decir que hay que hacer la estadística
básica para demostrar, no solo ver ajustes de mínimos cuadrados en una serie de tiempo, ¿verdad? Entonces, se le corren 7 o 9 pruebas para saber si es cierto, y hay regiones en donde vemos que la temperatura máxima de manera significativa se ha incrementado. No hemos hecho el análisis biofísico y no sabemos si hay reacciones humanas al respecto, pero por lo menos este estudio de detección nos ayuda a empezarnos a hacer la pregunta de qué es lo que está ocurriendo. La que sigue. Y bueno, en cuanto a eventos extremos, como las temperaturas extremas, hay un reporte muy importante del panel que sacó antes de su quinto reporte, que es gestión de riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Este es uno de los temas fundamentales. Y se fijan, se está hablando de riesgos, se está hablando de desastres. En pocas palabras, no solo se está hablando de las variables climáticas o eventos extremos, sino se está viendo la componente humana en la fabricación de estos desastres hidrometeorológicos. La que sigue. Bueno, esta la pueden bajar de la página. Por cierto, todas las transparencias estas deben estar en la presentación anterior, incluyendo las referencias que en esa plática vi. Este también es un nuevo concepto que está impulsando el IPCC. O sea, se hablaba solo de adaptación al cambio climático y ahora se está incluyendo como un tema fundamental el manejo de riesgo o de disminución de desastres. Entonces, digamos, esta es la parte más climática, pero el factor vulnerabilidad y exposición es lo que constituiría el núcleo de un estudio de manejo de riesgo. La que sigue, bueno, esto es como se fijan tanto el manejo de desastres o riesgo de desastres y adaptación, tiene varias formas de aproximar al problema. Yo creo que muchos de los nuevos estudios, incluyendo el cómo reducir vulnerabilidad y adaptarse, serán temas de investigación que abordaremos la comunidad que está metida en cambio climático. ¿La que sigue? Este solo es un ejemplo de lo que viene en el reporte, que les recomiendo bajar, o sea, los periodos de retorno con las temperaturas máximas diarias. Esto está hecho para temperaturas diarias en diferentes regiones del planeta. La que sigue. Para la quinta comunicación se utilizó para los nuevos escenarios, las nuevas salidas. Creo que está, si le das a la siguiente, por favor, creo que las puse en desorden. Bueno, esto es lo que contribuimos nosotros viendo la temperatura máxima con los nuevos modelos. La que sigue. Bueno, esa es una confesión de parte, porque es un indicador utilizando datos diarios, y aquí utilizamos datos mensuales, entonces hay que tomarlo con cuidado, pero está en los reportes de la quinta. En cuanto a por qué es importante los que se llaman desastres naturales, le pongo entre comillas, bueno, porque aparentemente están aumentando, y con ello los costos financieros y de vidas humanas asociados a fenómenos, digamos, hidrometeorológicos. Entonces será seguramente un tema muy importante dentro de los nuevos estudios de cambio climático. ¿Qué sigue? Ahora sí, esta sí está en orden. Entonces, para los nuevos escenarios de cambio climático necesitamos impulsar toma de decisiones en contexto de incertidumbre. Se han hecho muchos esfuerzos por parte de los que hacen escenarios de cambio climático por simplificarlos, porque para no enfrentar a los tomadores de decisiones a este complejo problema de incertidumbres, pero hay que tomar decisiones en el contexto de incertidumbres, y de hecho se hace. ¿Cómo la gente toma decisiones? Eso es una de las grandes incertidumbres que se tienen, ¿verdad? Esa es la peor. Y de hecho, en el quinto reporte del panel hay un capítulo solo dedicado al problema de toma de decisiones. Todos podemos tener la misma información y cada quien puede tomar una decisión diferente, ¿verdad? Entonces, sí es un tema de investigación muy importante dentro de los nuevos estudios de cambio climático. Si le das a todas,
Las que siguen, bueno, es un poco lo que decimos, no sabemos qué trayectorias vamos a tomar considerando los posibles escenarios de cambio climático en México, ¿verdad? Y lo más importante es que yo de escenarios podría ser impactos potenciales, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Porque reducir la vulnerabilidad no está, o sea, vulnerabilidad no es idéntico a impacto. Yo puedo hacer un buen análisis de impacto, que se espera que haya buenos análisis de impacto antes de hablar de vulnerabilidad, pero si no tengo de todos modos, no implica que de ahí voy a hacer análisis de vulnerabilidad y menos que se va a hacer política para reducir vulnerabilidad. La que sigue. Estas son las tres corrientes para hacer nuevos escenarios. Hubo una discusión fuerte en el 2010. Nosotros estamos apostando a la segunda, es hacer prospectiva, que significa que además de la información fuerte hay que incluir las visiones, las visiones de futuro de quien puede ser afectado en condiciones de cambio climático. En pocas palabras, se puede hacer multicriterio, se puede hacer muchos otras formas y no tener solo la parte biofísica, dejando fuera a quien va a tomar decisiones. Entonces, esa es, digamos, la escuela por la que estamos apostando nosotros. La que sigue. Y bueno, este es el esquema que presenta el IPCC. Se trata de incluir a la comunidad de impactos, vulnerabilidad y adaptación con quienes hacen modelos integrados y modelos de clima para construir esto que se llaman trayectorias representativas de concentraciones. ¿La que sigue? Para esta nueva construcción de los nuevos escenarios de cambio climático, se está haciendo en 3 pistas, es un ciclo de 3 pistas, ya se dieron un conjunto de trayectorias de estos RCPs, también se está analizando nuevos escenarios socioeconómicos en cada una de esas trayectorias y hay que integrarlos con las evaluaciones de mitigación, impactos y vulnerabilidad. ¿La que sigue? Bueno, esa es una descripción que ustedes pueden ir viendo cada uno de ellos. Estos son el forzamiento que habría si cambian las concentraciones. Pues está en watts por metro cuadrado. O sea, no me voy a detener mucho en ellos. Estas serían las trayectorias de cómo se forzaría el sistema. 8.5, este realmente es 2.6, pero tiene un máximo en 3 watts por metro cuadrado y a futuro. Y todo se lo pueden bajar, o lo entregué en mi conferencia pasada. ¿La que sigue? Estos son los forzantes: población, Producto Interno Bruto. La que sigue. Hay incluidos en los escenarios cambios en uso de suelo, dependiendo si se va más a pastizales, áreas de cultivo de granos y cambios en la vegetación. Y también, la que sigue, hay los gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos que se consideran en los modelos. La que sigue. Y se tiene una alta resolución para algunos patrones interesantes como las emisiones de metano, dependiendo del escenario. Ese es el que está forzando más al sistema, este menos. La que sigue. Un tema muy importante que no se puede saltar, digamos, yo tengo los escenarios, hay una tentación en que si yo les muestro un mapa donde se está calentando mucho y dicen, uy, ahí la agricultura y el agua, y nos ven pésimo. Pero yo necesito hacer un análisis detallado de los impactos que pueden provocar y necesito para eso expertos en agricultura, agua, bosques, etcétera. No me los puedo brincar. Hay una tentación grande si el presupuesto es limitado, pero no hay que saltarse, ¿no? Entonces hay un compendio y sigue habiendo, ¿verdad? La que sigue. La utilización en la cuarta comunicación, o en los trabajos de la cuarta comunicación, con los escenarios de cambio climático de entonces, no estos, se hicieron estos sectores. Ustedes se pueden bajar los escenarios y los impactos en la revista Atmósfera o en la página de UNIATMOS. La que sigue, y los nuevos escenarios, por cierto, estarán en UNIATMOS, ya quedamos para abril o para mayo, la vez pasada. Hay sectores relevantes en el IPCC, hay nuevas oportunidades para hacer estudios de salud con nuevos colegas. La que sigue, esa es nada más la referencia del anuncio.
Y en cuanto a vulnerabilidad y adaptación y por qué es tan importante acelerar, no esperar a que haya nuevos escenarios, nuevos impactos, sino acelerar esos estudios. En primer lugar hay que decir que no hay métodos generales, o sea, yo acabo de ver algunos estudios sobre vulnerabilidad en México, también a nivel de municipio como hemos hecho nosotros, la que sigue. Y importa porque, por ejemplo, si despliegan esta lámina, este es un escenario de distribución de vulnerabilidad al cambio climático, este es muy alta vulnerabilidad, y este es un escenario en donde se aplicaron algunas acciones de adaptación. Entonces, si ven, hay regiones en el mundo que esas acciones propuestas de adaptación sí disminuyen vulnerabilidad. En el caso de México no es tan inmediato. Quiere decir, no habrá medidas sencillas para el caso de algunos países como México. Y pueden ver la referencia y la discusión en la que sigue. Otros forzantes que se están incluyendo en el quinto reporte es un análisis geopolítico, de desarrollo económico, población, cambio de uso de suelos y recursos ecológicos. Hay 4 capítulos dedicados a adaptación, hay un énfasis grande en las personas, incluyendo indígenas, género, etc. O sea, hay un cambio muy fuerte en el enfoque que da el IPCC al tema de adaptación, y hay que decir que de las 9 regiones del mundo, México está incluido en Norteamérica. Eso también es novedad, o sea, antes estábamos en Latinoamérica, ahora somos Norteamérica. Digo, les aviso si no sabían. La siguiente, también esto que les digo, énfasis en la toma de decisiones, manejo de riesgo es muy importante, y esto que es un término nuevo para el panel, es sí la respuesta al cambio climático es mitigación y adaptación, pero se debe dar en un contexto de equidad. Entonces eso también es novedoso, daños evitados y distinguir actitudes hacia el riesgo. Esto que les decía, que hay unos que aman el riesgo y otros que odian el riesgo, y entonces las decisiones y las trayectorias de hacia dónde vamos mucho depende de quién, los intereses en juego y de quien toma decisiones. La que sigue, va a haber mayor énfasis en adaptación, incluyendo prácticas locales, conocimiento indígena, buenas prácticas. Se va a hacer análisis de... Ustedes díganme una medida de adaptación, pero me la van a tener que decir con los límites, barreras y costos. O sea, no es una lista de buenos propósitos, hay que decir límites, barreras. Y también integrar la adaptación con la mitigación, desarrollo y sustentabilidad. ¿Qué sigue? Por favor. Ese es un esquema que me gusta mucho porque es, lo vamos a reproducir en el capítulo en el que estamos con otros números y otro esquema. Aquí va a haber forzantes sociales, que son los que disparan grandes problemas que están ocurriendo ahora en el mundo. El peor es la pérdida de biodiversidad. O sea, está 10 veces más de lo que debería estar si el mundo fuera sustentable. Está el problema de pérdida de nitrógeno y, por supuesto, cambio climático. La que sigue. Este es otro esquema que me parece muy importante porque está señalando que está la Convención Marco, cambio climático, la de biodiversidad, está la de pérdida de degradación y deforestación, etc. A nivel internacional, que son las convenciones. A nivel nacional todavía distinguimos, pero si le das para que se despliegue todo, por favor. Pero a nivel local, quiere decir a nivel en que estaríamos discutiendo adaptación, no hay esa diferenciación entre convenciones. Aquí sigue. Algunas preguntas relevantes son estas y se van a tratar en el quinto reporte específicamente del IPCC. La que sigue. Bueno, este es igual otro anuncio de un artículo que tenemos publicado al respecto. La que sigue. Estos son nuestros indicadores de vulnerabilidad. Aquí estaría estos eventos extremos que les dije, los nuevos modelos, y también modelamos sensibilidad, capacidad adaptativa con indicadores a nivel municipal. La que sigue. Este es un ejemplo de cuántos municipios son con muy alta vulnerabilidad, mediana o muy baja vulnerabilidad en el caso de Puebla, incluyendo los sectores agricultura, ganadero forestal, recursos hídricos y biodiversidad. Esto ya yo creo que la semana que entra está en la página de UNIATMOS. La que sigue. Los nuevos estudios
como les decía, enfocados a toma de decisiones, y están aumentando, si le das, los estudios enfocados a hacer un estudio de vulnerabilidad haciendo énfasis en lo social, incluyendo múltiples forzantes. Y ahorita acabo, sigue. En México hay acciones, ya solo quedan 2. Digo que me dijeron 3 minutos, pero ya solo quedan 2. La UNAM, con el Politécnico, con CONACYT, la Academia Mexicana de Ciencias, etcétera, etcétera, a la entrada de este nuevo gobierno, publicó una agenda, dice así, una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación. Este es un documento muy importante, porque dentro de las 60 o más de 60 organizaciones, 18 eran universidades. Entonces, quieren saber para dónde va a ir la investigación en ciencia, tecnología e innovación. Este es un documento importante que leer, porque es la propuesta de estas instituciones hacia el nuevo gobierno federal. Y ese es el objetivo, hacer el conocimiento e innovación una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable, que favorezca el desarrollo humano, etc. La que sigue, evidentemente, como todo el mundo sabe, se espera que lleguemos al 1% del Producto Interno Bruto. Esa es la histórica, ¿no? Para ciencia y tecnología, el documento plantea cómo hacer planeación, expansión, un énfasis en educación superior, que es muy importante, descentralización, inversión y gobernanza. Hay un énfasis muy importante en la participación y la ciencia dirigida hacia impulsar empresas, pequeñas y medianas empresas. Eso hay que tenerlo presente, porque eso es el énfasis que tanto en el gobierno federal como universidades y otras instancias dan. Y esto es una frase que me impacta mucho del documento, porque dice en la discusión: las ciencias sociales y las humanidades son importantes para ayudar que la sociedad mexicana mejore su percepción y estimación acerca de la ciencia y tecnología que se realiza en México. Esta me impresiona porque se habla de ciencia, tecnología e innovación, y las ciencias sociales pueden jugar un papel para que no nos vean tan feo de fuera, ¿verdad? Eso es lo que dice el documento. O sea, me impresiona porque si lo que se está tratando es hacer una mayor justicia social, consolidar la democracia, la paz y fortalezca la soberanía, esto es una pobre percepción de lo que son las ciencias sociales. Y las humanidades es una concepción de ciencia un poquito rebasada, pero es un documento que, bueno, en el caso de la UNAM, etcétera, etcétera, se está impulsando, ¿verdad? Digamos, en el CETIC actualmente eso es lo que estamos discutiendo. La que sigue, bueno, se los repito, lo siento, no sé por qué se repitió. Y bueno, hay acciones como México, como el PIN, este programa de investigación. La que sigue, la estrategia nacional, programas especiales, etcétera, gobiernos estatales. Esperamos que ahora en los gobiernos, en los estados, exista un programa de adaptación y estudios específicos con comunidades, porque el gran problema de la adaptación es que es muy difícil generalizar, no sé, no porque funciona en un lugar, funciona absolutamente en todos los demás. Y me parece que esa es ya la última. ¿Sí? Ay, no, bueno, sácate. Y ya para dar las gracias. Gracias. Bueno, gracias Cecilia. En realidad, otra vez aprovecho el viaje, porque Cecilia nos ha hablado de muchos temas aquí. Entre lo que dijo al principio Benjamín, lo que dice Cecilia, nos damos cuenta de la importancia que tienen las ciencias sociales o las ciencias económicas en todo esto del cambio climático, y eso es muy importante, pero lo más importante que se puede afirmar aquí es lo poquito que hacemos en México al respecto. O sea, somos muy pocos, hay muy pocos investigadores haciendo intersecciones entre lo social y lo natural, que en el problema en particular del cambio climático se pone tan importante y de manifiesto. Otra cosa que yo quisiera hacer aquí un comentario: en la primera transparencia que presentó Cecilia sobre ese mapa donde se han hecho estudios para tratar de determinar dónde está ocurriendo el cambio climático, si ustedes ven el número de bolitas que hay en México y el número de bolitas, por ejemplo, que se da en Centro y Sudamérica, las bolitas son mucho menores.
Y no es precisamente el hecho de que se hayan encontrado menos casos en que están cambiando las condiciones debido al cambio climático, sino esto nos representa la pobreza en términos de la investigación que se realiza en el país. O sea, esto es un índice de lo poco que se invierte para saber qué es lo que está ocurriendo en México, que tendríamos que empezar por ahí. O sea, oportunidades enormes existen para todas estas disciplinas que tendrían que estar determinando qué es lo que está pasando en México con el cambio climático. Montones de la información que tenemos al respecto es de carácter anecdótica. O sea, nos metimos en un estudio en Puebla y aprendimos esto, en Tlaxcala aprendimos esto, pero en realidad no hay una cosa de carácter sistemático que nos diga que estas cosas están ocurriendo. Y luego, no hablemos más que de toda la investigación que se puede hacer en México, por ejemplo, sobre esto del enfoque de riesgo para ver la adaptación y los impactos del cambio climático a futuro en México. O sea, ¿cómo se hace eso? Nadie sabe realmente. O sea, lo decimos, pero hay espacios para investigar que son enormes. Por esto la importancia. Si ustedes quieren encontrar un tema de investigación en cambio climático, es ideal, punto, porque se ha hecho muy poco. Se cree que todo se reduce a contar chinches o a esto. No es cierto, es interdisciplinario, multidisciplinario, complejo. Y ahora ya voy a arrancar yo. Aquí. ¿Me tomas el tiempo tú para que no abuse? Entonces esto, pues yo voy a hacer un poco aquí de una combinación un poco de todo, y ustedes van a ver que voy a tocar puntos en particular y voy a tocar otros puntos no tan en particular. Entonces, adelante por favor. Bueno, esto es para ponernos en el contexto. Esto lo hago yo, no se hizo antes afortunadamente, pero esto es los aumentos de la temperatura observadas, y ahí hay una cosa importante que es unos cálculos que se hizo un grupo de científicos de otras disciplinas de Berkeley, que está ahí anotado como Berkeley, que lo que estaba tratando de determinar es si los climatólogos y la gente metida en el IPCC realmente estaban haciendo bien sus promedios, ¿no? Y que no le estuvieran tomando el pelo a la gente en términos generales, esta cosa del complot, el complot del IPCC que está obedeciendo a quién sabe qué enfermizos designios, y que todos ganamos dinero de eso. Que le platique Cecilia cuánto gana por estarle dedicando horas al IPCC, o cuánto gané yo cuando me tocó el rollo. O sea, no le gana uno, es más, le pierde uno cuantiosas cantidades de todo. Entonces, Berkeley dijo, chirrión, pues sí, lo hicieron bien, gracias. Adelante, por favor. ¿No? Bueno, pues seguimos con lo mismo. Ahora esto es la anomalía de la temperatura, y otra vez, que nos calentamos. O sea, aquí no hay cuento. Sí, nos calentamos. Adelante, por favor. ¿Perdón? ¿Dónde es? Estos son datos, estos son promedios globales. O sea, esta es la temperatura para todo el planeta, ¿no? Ahora, allá les mostré cómo veníamos calentándonos hasta el siglo XX, por aquí. Ahora, estas son parte de los escenarios que tenemos hacia el futuro. O sea, hacia el futuro, para el 2100 podríamos estar entre 1 y 6 grados más que ahora. O sea, ya nos calentamos, pues a finales de siglo nos vamos a calentar mucho más, ¿no? Entonces, el punto, bueno, y esto, como decía Cecilia, es lo que no aguantan muchos tomadores de decisiones, porque esto es incertidumbre. Entre 1 y 6 grados es incertidumbre. Ahí no sabemos dónde vamos a estar. Pero ¿que es posible el 1? Sí. ¿Que es posible el 6? También. Entonces, ¿qué hace un tomador de decisiones? Pues le tenemos que enseñar, para los politólogos, los que estudian política, todas las oportunidades que hay en el ámbito de los estudios sociales y de la política, cómo hace uno para tomar decisiones, que ya lo dijo Cecilia, en ámbitos muy inciertos. ¿De acuerdo? Todo eso para nosotros es virgen, y si no lo es, pues ustedes díganmelo. No es que yo lo estoy haciendo en mi universidad, yo conozco 20 personas que lo hacen, porque desafortunadamente yo no las conozco. Adelante, por favor. Bueno, y esto era para reducir incertidumbres, un esfuerzo muy grande de los investigadores y los científicos naturales, que somos muy villamelones a ratos, porque creemos que tenemos nosotros el pastel en la mano, o los pelos de la burra, como se dice más vulgarmente, y no es cierto. Los científicos naturales, pues tenemos muchos problemas también para reducir incertidumbres. De ahí tratamos de reducir, pero nuestras conclusiones eran las mismas que antes. O sea, las posibilidades de que nos calentemos entre 1 grado y 6 siguen estando ahí. Entonces redujimos un chorro le metimos mucha fuerza. Y sí, entiéndanme bien, el espacio enorme que hay
en la investigación en México y en el mundo para aterrizar dónde vamos a quedar entre 1 y 6 grados. O sea, ahí hay un montón de posibilidades para investigar, no sabemos, necesitamos muchos más científicos atmosféricos, muchos más climatólogos, muchos más meteorólogos de lo que tenemos ahora. Esto sin hablar de las intersecciones, porque esto es una parte muy unidimensional. Aquí, bueno, unidimensional hasta cierto punto, hay que entender la atmósfera, que por sí es un ente bastante complicado, y encima le ponemos gente, pues más complicada, ¿no? Y encima le ponemos lo que dijo Benjamín, que corre paralelo, porque esto, como dicen, no es lo mismo entender a Marte, que lo puedo entender con calma, no pasa nada con los marcianos, y otra cosa es entender el clima y el cambio climático en la Tierra, donde le pega a mis vecinos y a mí, ¿no? Que es muy difícil. O sea, aquí estamos corriendo a la par que el problema, no estamos tratando de entenderlo, como se dice, tratando de alcanzar ese conocimiento, porque si no, nos va a llevar el cambio climático. ¿A dónde? Imagínense ustedes. Adelante, por favor, a ver qué más tengo ahí. Retos académicos de cambio climático en el ámbito internacional. Bueno, pues ahí vean ustedes, ahí hay, esto es como catálogo. ¿Quieren una tesis? Pues incorporar más elementos en la modelación del clima, desarrollar y perfeccionar técnicas de reducción de escala. Esto es como muy técnico. ¿Cómo operarán fondos financieros? O sea, paso de la ciencia a las finanzas y a la economía, las transferencias de tecnología en todo el mundo, porque ahí dice cómo operará la transferencia de tecnologías, pero ese es un aspecto entre técnico y también es un aspecto de política internacional, es un aspecto de cómo nos llevamos con los chinos, ¿no? O cómo nos llevamos con nuestros primos del norte. Fomentar la investigación de las ciencias sociales en el problema, o sea, estamos en pañales ahí, o sea, no en otros lados. Fíjense que el grupo 2 de trabajo del IPCC hay un montón de científicos sociales, ¿no? Economistas y sociales, ¿no? Bueno, ¿qué más? Generar alternativas para implementar proyectos parecidos a los mecanismos de desarrollo limpio. Esto está en concreto, ¿se dan cuenta? ¿Cómo funciona el mecanismo de desarrollo limpio? Ustedes han escuchado, no me voy a detener ahí porque nos podríamos pasar un buen rato, pero si no lo saben, entérense. ¿Cómo va a funcionar el mecanismo de desarrollo limpio en México? ¿Cómo podrían funcionar estos sistemas financieros en México? ¿Cómo van a funcionar los bonos de carbono en México? Si los va a haber o no los va a haber. ¿Dónde están esos mercados? ¿Quién se los va a inventar? Nadie de eso sabe nada. Como no sabemos qué motor eléctrico le tendríamos que aplicar a un coche mexicano para que estuviéramos nosotros en control de las emisiones de los coches mexicanos. O sea, ¿cuánto en control va a estar el coche mexicano? Pues mientras sea un Ford hecho en México, pues ya le aplicamos lo mexicano. Pero sigue siendo Ford, no es Pérez. ¿No? La otra cosa, discusión clara y pertinente sobre el límite de la elevación de la temperatura, que desde la COP15 los políticos del mundo dijeron que era de 2 grados. Esa elevación, ¿qué escenarios de clima futuro generará y cuáles son sus impactos probables? Por ejemplo, punto para México. México apoya que no subamos más allá de los 2 grados centígrados. No sabemos qué le pasa a México con 2 grados centígrados. Pero eso sí los apoyamos a todo el mundo, que no suba más de 2 grados centígrados. Si a mí me preguntan, y estoy seguro que si le preguntan a Cecilia, estaremos de acuerdo en que no nos convienen 2 grados centígrados. O sea, y eso vamos a verlo prontito, que vamos a tener unos mapas de grado por grado. Pero son una decisión, que se toma una decisión para apoyar una posición política a nivel internacional, cuyas consecuencias no las conocemos también en México. O sea, vamos a apoyar ahí, ¿qué les gusta? ¿2, 3, 1? ¿No? Bolivia la tiene más consigo porque dijo que no quiere más de 1 grado. Fíjense, Bolivia más elemental, mucha menos investigación científica que México, 10 millones de habitantes, pero sí saben exactamente lo que no quieren. Y lo que no quieren es más de 1 grado centígrado, porque saben que les iría mal. Y para eso no tienen que haber hecho ni los estudios ellos, solamente interpretando lo que dijo el IPCC, ya se dan cuenta que no les conviene más allá de 1 grado. Y nosotros pues estamos aquí como primermundistas, confusos. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cambio climático, ya lo mencionó, tenemos por un lado mitigación y por el otro lado la adaptación. Estos rollos que se están comentando a nivel internacional de la economía verde, estas iniciativas del PNUMA o del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. ¿Qué significa la Green Economy? Explíquenmelo los economistas. Porque si no me lo explican, pues entonces estudienlo. O sea, aquí hay más agenda
sobre cambio climático. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos viendo agenda. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la economía verde? Que no son nada más las plumas esas hechas con pasta de maíz, ¿no? Para sentirse uno muy green, porque esas plumas no las hacemos en México. Vienen de algún sitio donde importan el grano de Estados Unidos, seguramente porque tampoco nos alcanza para exportar grano, y entonces hacen plumas de maíz, ¿no? Que luego al escribir se las come uno y como que le dan 3 grados de proteína. Bueno, ahí hay algo que podríamos inventar los mexicanos, ¿no? Cosas que nos podemos comer y que además describe esto, alimentos. Adelante, por favor. Bueno, impactos de cambio climático en México por sectores. No voy a meter mucho rollo, pero condiciones climáticas y recursos hídricos, ecosistemas, biodiversidad, ¿verdad? Zonas costeras, degradación de tierras, agricultura, ganadería, asentamientos de energía, transporte, comunicación, industria, salud pública. Todas estas son cosas que están de alguna forma comprometiendo el cambio climático. ¿Qué significa, a fin de cuentas, el discurso del desarrollo sustentable? Desarrollo sustentable. ¿Y cambio climático? Ya se chafó la idea que teníamos de desarrollo sustentable, porque ahora hay que ajustarlo a algo que está cambiando, ¿no? Es un desarrollo sustentable en condiciones de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace uno eso? Pues hay que aclararlo y no hay que esperar a que nos lo vengan a decir los investigadores, por ejemplo, de Oxford o de algún sitio así. O sea, tendríamos que estar nosotros generando ese conocimiento que no se está generando en México, y no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, lo que pasa es que hay que salirse de la zona de confort, que generalmente los investigadores y todo el mundo en México está, salirse de la zona de confort y entrarle a otros temas que son verdaderos retos actuales. Como dice Benjamín, ya lo dijo, hay que correr al paralelo del problema, y a nosotros esperamos arreglar las cosas importándolo, ¿no? Otra vez, ¿qué vamos a hacer con los motores en México y el control de la contaminación? Pues tanto como nos permita un motor coreano, un motor japonés, y lo que nos alcance a comprar, ¿no? Y estaría muy bien que estuviéramos investigando nosotros cómo inventarnos el motor mexicano, ¿no? Biocombustibles, ¿no? Y sabemos que en México pues no sabemos si van a funcionar o no, hablando en plata. O sea, tendríamos que hacer un estudio. Lo más probable es que no jala en Estados Unidos, ¿no? O sea, problema, ¿y eso quién le puede entrar? Eso sí le podemos entrar, porque no necesitamos importar los cerebros de afuera. Esos esperemos que los nuestros funcionen, ¿no? No así un motor, ¿no? El nuestro lo tenemos encima, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, cambio climático, adaptación, fíjense esto. Adaptación que tiene que ver, ya lo dijo Ceci en cierto punto, reducción de los impactos, y por la mitigación tenemos que reducir las emisiones. Bueno, pues ahí hay un reto muy importante. Desde la perspectiva mexicana, la reducción de emisiones lo vamos a hacer por la vía de la administración. Vamos a administrar bien lo que obtenemos del exterior, a menos que lo inventemos. Entonces, ya nos pone en otra categoría, pero por lo pronto esto se reduce a casi administrar, ¿no? Buenas reglas, buenos reglamentos, buenas leyes, buenos tal, ¿no? Que eso cuesta relativamente menos. Adaptación y reducción de impactos, yo no sé cómo hacerlo. O sea, la verdad de las cosas, ¿no? Ahí hay un chorro de investigación desde la investigación básica. ¿Qué significa meterse en estos aspectos? Adaptación, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, hay cosas muy... Si tuviéramos un buen ordenamiento territorial, estoy hablando aquí sacándome ejemplos de la mano, si tuviéramos un buen ordenamiento territorial y, por ejemplo, normas de construcción y normas que se satisfacieran y que se cumplieran, bueno, pues podríamos estar mejor ahí. Adaptarse, si hacemos las cosas bien ahora, en términos, por ejemplo, de cuidar de los recursos y la naturaleza, etc., seguramente estaremos mejor, en una mejor posición de inventarnos algo para adaptarnos al cambio climático. Adelante, por favor. Bueno, aquí yo quería esto. En la adaptación, básicamente, por ejemplo, el IPCC se concentra en esto: agua, comida, salud, biodiversidad y costas, ¿no? Pues aplíquense ustedes. Eso es ahí es donde nos tenemos que adaptar. Y México es grave el problema del agua, el problema de la comida como consecuencia del primero, la salud como consecuencia de los anteriores, la biodiversidad como consecuencia de lo que les dé la gana, y las costas porque se va a elevar el nivel del mar y va a ser más calor. O sea, estos son los temas así como en grande que tendríamos que estar nosotros atacando eso. ¿Cuánto se hace de esto? Poquito, confieso. Y si no, pues levanten la mano y
díganme que no me la sé, ¿no? Pero básicamente, ahora, ¿qué menos hacemos? Planeación estratégica. A ver, díganme si me equivoco, porque a lo mejor esto, mis colegas en el gobierno, acabo de estar yo ahí en Relaciones Exteriores, y si estamos hablando de hacer planeación estratégica, tenemos que ver, no es un México del sexenio, es un México del futuro, ¿se dan cuenta? Aquí estamos hablando de un México que no es el sexenio ahora de EPN o quien sea, es el futuro del país, lo que nos tenemos que jugar, y no hacemos estas cosas. Planeación estratégica, ¿qué significa eso? Pues alguien que me diga qué significa, o sea, es como jugar al ajedrez, ¿no? Jugar a uno, si me la pone por aquí, se la pongo por acá, o sea, cosas así prácticas, ¿no? Modelos integrados, métodos de análisis, políticas y medidas, o sea, esta es una cosa que se tendría que generar también desde la academia, poderles decir a los políticos, sabes que yo te recomiendo estas leyes, estas normas, esto tal, aplica esto aquí, aplica esto acá para los politólogos, no nada más aguantar mecha para lo que se les ocurre a ellos, ¿de acuerdo? Que no se les ocurre a ellos solos, sino tienen asesores y esos asesores están muy cómodos, pero hay que meterle, como digo, horas nalga, hay que pensar estas cosas, ¿no? Hay que hacer las recomendaciones bien pensadas, y como les digo, planeación estratégica, pues es una novedad. Desde el tercer reporte de evaluación a mí me tocó trabajar en el capítulo 10 que me resultó, en el capítulo 10 de Working Group 3, que era de mitigación, y era un capítulo de estrategia de pensar, era de marcos para la toma de decisiones, o sea, eso se abstrae y se estudia y se aplica. Yo quisiera ver esto, que se hiciera también, que se abstraiga. Esto, mis amigos del gobierno les decía, oye, cuando ustedes aplican esto en lugar de esto, ¿ya le hicieron alguno de estos estudios, costo-beneficio, safe landing, todos estos, o multicriterio, multiobjetivo, todo esto? ¡No! Es al puro sentimiento charro, ¿no? Por eso estamos así como estamos, medio charros. Tecnologías apropiadas, ¿qué significa esto? Pues que no tenemos que volvernos a inventar el mismo motor de combustión interna que se inventaron hace 200 años o no sé cuántos, ¿no? Tendríamos que, tecnologías apropiadas, algo que hagamos nosotros. Y estas cosas de ciencia de sistemas complejos. No podemos meter al clima en una botella y no lo podemos pesar y no lo podemos ver por el microscopio y no lo podemos ver por el telescopio y no lo podemos ver aislado del resto de la cosa. Es un merequetengue, ¿no? Esto es el análisis de un pastel que está muy difícil dividirlo en sus componentes. Adelante, por favor. Bueno, esto es cosas que lo que estamos tratando y lo que estamos nosotros pretendiendo desde por ejemplo, del PINC, ¿no? Que es estos son mapas cognitivos. Esto se lo inventó un científico social, Axelrod, en 1976, y era, cuando no entiendas una cosa, hazle bolitas y luego ves cómo esas bolitas se conectan, y entonces te va a decir cómo una cosa se conecta con la otra, y por lo menos tienes una idea de bolitas conectadas, porque generalmente lo que nos ocurre a nosotros es que tenemos un montón de bolitas, y sacamos una bolita de una manga, y sacamos la otra bolita de la otra manga, y esas bolitas están conectadas o no, quién sabe. Bueno, estos son mapas cognitivos, y fíjense, aquí estamos tratando de hacer un análisis que se ve como medio clásico, ¿no? Carbón orgánico en suelos de conservación en México, y ahí tenemos adelante por favor para que vean. Y chino, pues era lo que pasa, es que tenía yo bolitas, puras bolitas aisladas, y pum, más adelante, más, bueno, menos. Bueno, aquí hago donde voy. 4 Villamelones estábamos mirando este mapa que armamos así, aparte de las bolitas de los estudios que se habían hecho, y se nos ocurrieron otras ligas, ¿no? Oye, esto estaría ligado con esto y esto tendría que estar ligado con esto, pero de esos no hay estudios. Entonces el PINC está generando agenda a partir de estos links o de estas ligaduras que no estaban en los mapas. O sea, esto ya proviene de estudios, ¿se dan cuenta? Y los estamos tratando de decir, bueno, oye, pues había la cubierta vegetal y gases de efecto invernadero, pues en el estudio no tenemos ningún estudio que me lo conecte. O el cambio, o esto, gases de efecto invernadero y climate change, eso sí sabemos, pero tendríamos que conectarlo porque no tenemos estudios aquí. O vean otras fechas. Bueno, adelante por favor, porque ya me voy a ir rápido. Ahora, aquí, esto es como mnemotécnico, cosas que no hacemos que tendríamos que hacer y que quizás sí hagamos en algunos sitios. Nosotros somos un país petrolero. Somos un país petrolero y tenemos que despetrolizarnos. Está en la ley de cambio climático.
¿no? Está en la ley de cambio climático. Tendríamos que ir evolucionando hacia una economía baja en carbón. ¿Cómo le hacemos? Si nos tenemos que deshacer de la mamadera esta de petróleo, ¿no? Es como se dice a los niños, ¿cómo se les dice cuando se les retira de la esta? Así, eso, despetrolizar, para ponerlo así, ¿no? A mi hijo lo despetrolicé a los 6 meses, ¿no? Bueno, en realidad, entonces tenemos que entrarle a energías alternas, y eso tenemos water, wind and solar, y lo pongo en inglés. ¿Por qué lo puse en inglés? Porque es como si no se nos hubiera ocurrido en español, ¿no? O sea, ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros, y entonces podría yo agua, viento y sol, ¿no? Aquí les voy a hacer un chascarrillo de siempre. Sol, México. Somos un país solar, ¿se dan cuenta? Hasta tenemos una pirámide al sol, ¿no? Es un chiste, a ver, es un chiste que lo repito, pero tiene su sentido ahí filosófico, ¿no? Somos un país solar y no tenemos una industria solar que sea respetable. O sea, hacemos poquísima investigación acerca de cómo transformar esas cantidades enormes de energía solar que tenemos en todo el territorio nacional y convertirlo a otra cosa. No hay. Lo que se nos ocurre es traernos un panel de aquí, comprarle paneles a los chinos, comprarle un panel japonés, los alemanes son mejores, me dicen duran más, pero ¿y los paneles mexicanos? ¿What? ¿No? Water, wind and solar. Bueno, esto por el lado de la energía, o sea, investigación en eso, hay un chorro. Y además si se dan cuenta, están conectadas, ¿no? De alguna forma estarían conectadas. Según me decían, la mejor solución, por ejemplo, es tener coches eléctricos que de alguna forma se alimentan de energías limpias, ¿no? Como por ejemplo sol o viento. Entonces, ahí sí tiene un coche completamente eléctrico. Ahora, ciclos de vida, todo este rollo hay que entrarle, pero yo para simplificar, porque tengo limitado la capacidad, pues water, wind and solar. Reducción de emisiones. Bueno, ¿en dónde? Ahí. En todas estas podríamos utilizar el ingenio, si no nos inventamos los aparatos, pues porque puede ser por parte de la administración, la parte administrativa, la parte ingeniosa, ¿no? La parte de ingenio de la utilización de otras tecnologías que vienen de fuera, pero utilizadas de la manera más ingeniosa, que a fin de cuentas lograríamos más reducciones que las que ellos jamás se hubieran imaginado. ¿Se dan cuenta? Esto es un reto. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿No? Bueno, comercial y doméstico, ahí estamos todos poniendo foquitos fluorescentes, estos que parecen choricitos pequeños, horribles de color, pero no importa. ¿Por qué no inventamos uno de estos blancos, uno que sea de color más bonito? No tan frío. Adelante, por favor. Bueno, ahí tienen otro rollo ahí, disponibilidad de agua, comunicado con conservación, área sol. ¿Qué es esto? Área de, digamos, sistemas complejos, ¿no? El tratamiento de los problemas desde la perspectiva de la complejidad. Y necesitamos desarrollar metodologías, necesitamos desarrollar expertise. Adelante, por favor. Bueno, pues lo mismo que antes, ¿no? Había bolitas que no estaban conectadas. Bueno, transporte. Esto no nos cuesta. Bueno, la eficiencia no nos cuesta. La electricidad y el hidrógeno también. O sea, ¿qué es esto del hidrógeno? Gracias. Adelante, por favor. Son mucho más sutiles que tú. Ya no me estás diciendo. Adelante, por favor, pónganse las pilas porque ya me cansé. Esto tiene que ver con lo urbano. ¿De acuerdo? Estas son cosas que podríamos inventar o reinventar. O sea, aquí ya estoy entrando como puntitos así en particular, ¿no? Agua caliente solar, paneles solares, granjas verticales. Granjas verticales, ¿qué significa esto? Pues crear lechugas en un espacio menor, esto tiene que ver con la idea de densificar hasta cierto punto las poblaciones. O sea, en lugar de tener 3.000 casitas de 30 metros cuadrados, tener 200 edificios de X número de metros cuadrados y liberar un chorro de hectáreas para poner granjas, secuestro de carbono, techos verdes, arquitectura bioclimática. Todas estas son cosas, oportunidades de investigación, ya un poco más así como centradas. Adelante, por favor, ya casi voy a terminar. Lo mismo, transporte, taxis. Bueno, ¿qué tienen que ver los taxis? Pues tengamos los taxis más ingeniosos que antes. Adelante, por favor. Innovación, todas las ingenierías y ciencias sociales. Adelante, por favor. Estrategia
necesitamos estrategias internacionales. El asunto es un asunto global. Interviene las emisiones de México con las emisiones de China, con los problemas en Singapur, con los problemas que están corriendo es un problema global. Necesitamos estrategias internacionales, nacionales, necesitamos una política internacional y una política nacional. Adelante, por favor. Chispas, se me adelantó esto. Gracias.